Buenas noches, bienvenidos al Espacio Polémica. Hoy un poquito más tarde de lo acostumbrado, que nos solicitó Manfred Peña unos 15 minutos más por unos atrasos que tuvo durante el programa, como lo tenía en el guión. Pero aquí estamos y como lo prometimos ayer, contamos con la presencia del doctor en economía, don Elías Feinstein, quien nos va a acompañar esta noche. Buenas noches, don Elías. Buenas noches, don Jaime, un placer estar por acá nuevamente. Así es, 8 de la noche con 9 minutos. Bueno, ayer en Tiempos de Cambio empezamos a hablar, don Elí, sobre varios tópicos generales, porque usted, aparte de ser un economista brillante, destacado y con mucha influencia con sus opiniones y sus artículos en el periódico La Nación especialmente, queríamos conocer y entrar un poquito, apartarnos, como lo dijimos ayer, del tema salud y entrar en la parte económica. Habíamos quedado de hablar y empezar con el tema. Estaba leyendo después del programa la conferencia de prensa de don Rodrigo Cubero, y bueno, se le paran los pelos, igual como cuando pintaron el panorama para el paquete fiscal, y es espeluznante, ¿verdad? Sí. No sé si primero hablamos y qué le parece todos los números y datos que dio don Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central. Sí, claro. Bueno, para empezar, yo creo que hoy en día pronosticar cómo se van a desarrollar los eventos desde la perspectiva económica es muy difícil, ¿verdad? Entonces, a mí no me extrañaría que en el futuro, en los próximos meses, el Banco Central vuelva a hacer una conferencia de prensa de esta naturaleza, o en julio, cuando le toca presentar la revisión del programa macroeconómico, que haga una segunda revisión de estas cifras. De hecho, después de la conferencia de prensa, a mí me llamó un periodista del Financiero para entrevistarme, preguntarme qué me había parecido. La nota ya salió ayer, y entrevistan a otros 4 economistas aparte de mí, y los 4 manifestaron exactamente lo mismo, ¿verdad? El Banco Central hace sus proyecciones con base en información muy limitada que tenemos hoy, y con base en supuestos que no se sabe si se van a cumplir, supuestos que tienen que ver con cuánto tiempo va a durar el confinamiento, a partir de cuándo se empiezan a normalizar las cosas, a qué velocidad o con cuánta gradualidad se van a normalizar las cosas, ¿verdad? Porque el impacto económico es muy distinto si usted reabre la economía por completo mañana que si la abre de a poquitos y tarda 3 o 4 meses haciéndolo. También el impacto económico es muy distinto si usted reabre la economía mañana por completo y vuelve a tener un segundo pico incluso más alto de contagios que tenga un efecto negativo sobre la sociedad, ¿verdad? Entonces, son cifras tétricas, don Jaime, y yo creo que van a ser peores cuando entendamos mejor cuáles han sido los impactos y cuáles van a ser los impactos totales de esta crisis. Ellos están hablando de un decrecimiento de la economía del 3,6%, en línea con lo que han proyectado Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, la CEPAL, etcétera. Pero eso, insisto, las proyecciones de esos organismos dependen de un supuesto de que las economías van a empezar a volver a la normalidad a partir de mediados de año, la economía mundial. Y hay países importantes en los que no da la impresión de que eso va a ser posible, ¿verdad? Entonces, una economía como la nuestra, que depende en buena medida del comercio exterior y del turismo, las cosas no se van a normalizar por completo, por más que nosotros abramos nuestra economía, mientras nuestros socios comerciales no hayan abierto, ¿verdad? Entonces, es una situación bastante complicada. El desempleo, pues no hay todavía una medición. Probablemente a principios o mediados de mayo el Instituto Nacional de Estadística y Censos revele los resultados de su más reciente encuesta.
pero no tendría que sorprendernos que haya un deterioro muy marcado en el tema del desempleo. Si lo juzgamos solo por la cantidad de personas que han pedido ayudas de estos bonos proteger, que están hablando de que ya hay 400,000 personas o hasta un poco más inscritas. Recordemos que teníamos un desempleo del 12.4% y eso eran más o menos 300,000 personas. Entonces estamos hablando de que se duplicaría esa cantidad si todos los que están solicitando la ayuda de proteger es gente que ha perdido su empleo, ¿verdad? Y bueno, esto también va a tener impactos sobre la medición de la pobreza. Todas estas son cosas que se vieron, por ejemplo, en Costa Rica muy marcadamente en la crisis que usted y yo recordamos, don Jaime, de los años de principios de los 80, ¿verdad? Donde la pobreza se disparó, el desempleo se duplicó, triplicó, y el crecimiento económico. De hecho, en los 80 hubo un año donde la economía cayó más de un 5%. Así que en eso estamos, ¿verdad? Don Eli, pareciera que la parte de reactivación para Costa Rica depende mucho de que se abran las fronteras, ya sea para las exportaciones, para el turismo que venga, para los inversionistas, pero eso no solo depende de nosotros, sino de las otras fronteras y cómo se abran nuestros mercados, ¿correcto? De acuerdo, y no solo eso, le agrego otra cosa, que por más que los países empiecen a abrir las fronteras, levantar a la industria aérea, la industria del transporte aéreo, no va a ser sencillo. Cuando las aerolíneas pierden plata, hablamos de cantidades exorbitantes de dinero, ¿verdad? Para una aerolínea tener los aviones parqueados es probablemente igual de caro que tenerlo operando vacío, ¿verdad? El mantenimiento, la mayoría de esos aviones están en alquiler o con un lease, ¿verdad? Entonces tienen que seguir pagando estas cuestiones. O sea, países como Estados Unidos, Alemania, Suiza podrán en alguna medida subsidiar a sus aerolíneas para ayudarlas a recuperarse. Yo dudo seriamente que países como Colombia o Panamá estén en condiciones de hacer algo similar con sus aerolíneas. Y para nosotros, Avianca y Copa son dos aerolíneas muy importantes, ¿verdad? Yo escuchaba el otro día una entrevista que le hicieron a don Pedro Heilbron, que es el presidente ejecutivo de Copa, y él decía que él espera para el 2021 estar más o menos al 50% de su capacidad. O sea que va a ser lenta esa recuperación. Ahora, habiendo dicho eso, no somos enteramente dependientes de lo que pasa en el resto del mundo. Hay muchas medidas que tenemos que tomar, que debimos haber tomado incluso antes de la pandemia, porque el estado de la economía costarricense ya era precario antes de que nos agarrara el coronavirus, ¿verdad? Y entonces hay muchísimas reformas que deberíamos de aprovechar ahora este tiempo para hacerlas, para que cuando el mundo vuelva en alguna medida a la normalidad, tengamos una economía en condiciones de despegar, donde la competitividad se haya mejorado, donde los obstáculos a la producción se hayan disminuido, donde los costos de contratar mano de obra hayan disminuido, para que entonces las empresas en ese momento puedan levantarse y decir, ok, perfecto, empezamos a producir, contratamos mano de obra, hacemos inversión, pero no en las condiciones en las que estaba el país, con una electricidad que se duplicó de precio en los últimos 15 años, haciendo perder competitividad a la industria, con unas cuotas de seguridad social que se habían vuelto ya prohibitivas, lo cual explica en buena medida por qué el 46% de la mano de obra estaba en la informalidad antes del coronavirus, y cuando esto pase, ese porcentaje va a subir aún más, ¿verdad? De manera que tenemos muchísimas cosas que podemos y tenemos que hacer, independientemente de cuándo se abran las fronteras nuestras y las de los demás países. Como lo dije ayer, yo quería preguntarle de su criterio, porque usted tiene la experiencia política, conoce el país, lo ha recorrido en las actividades políticas que ha participado, que es muy diferente al teórico, el académico que ha llegado a un puesto. Por eso yo he criticado mucho a algunos
administraciones, algunos gobiernos, y a la presidente Chinchilla se lo dije a los 6 meses, que mucho academicismo en los puestos de decisión, en toma de decisiones, hay veces no son los más acertados, y que se necesita las dos, la experiencia política, conocer el país, conocer la administración pública. Alguna gente dicen no están satisfecha en el tema de salud, perfecto, están muy contentos, pero en el tema económico, algunos que me han comentado, parece que no ha sido muy rápida, una reacción muy rápida a lo que se venía al tomar las decisiones que tomó el Ministerio de Salud, que inmediatamente las tomaron, pero debieron haber iniciado los programas o los proyectos económicos para paliar lo que ya se está viendo y está sucediendo. Parece. Eso es lo que me han comentado, que en el plano económico han sido no tan rápidos en tomar las acciones como en la parte de salud, y que algunos dicen que es la falta de experiencia en la administración de mucha gente muy joven que no tiene experiencia también en el campo económico y en el campo político, pese a que hay dos funcionarios como don Rodrigo Chávez en Hacienda y don Rodrigo Cuero que tienen mucha experiencia en la parte económica. ¿Cuál es su criterio de las medidas? Porque todavía el bono proteger, que primero lo criticaron porque no es ni el salario mínimo, primero se habló de 300,000 colones, quedó en 125,000. Pero la difícil situación económica en que estaba la administración pública, aún habiéndose aprobado el IVA y el paquete fiscal, ha impedido que el gobierno no haya sido rápido en tomar las decisiones para solventar ese montón de problemas económicos que están viniendo. ¿No, Eric? Yo creo, don Jaime, que no, o sea, a ver, por supuesto que la situación fiscal del país, la precariedad de las finanzas públicas, limita mucho lo que se puede hacer. Y pretender que las ayudas iban a ser de 300,000 colones, me imagino que alguien tiró la cifra porque le sonó bonita, y cuando se sentaron a hacer el cálculo dijeron, no hay plata en el mundo que alcance, ¿verdad? A mí no me deja de sorprender cuando la gente dice, lanza nociones como que hay que crear una renta básica universal, lo cual básicamente quiere decir que el Estado nos pague a todos los costarricenses un mínimo por vivir para garantizar que todo el mundo tenga un mínimo estándar de vida. Bueno, resulta que si usted hace una renta básica universal a 125,000 colones por persona, o sea, lo que pusieron ahora en el bono proteger, pero se la damos a todos los costarricenses, eso requiere el 20% de la producción nacional todos los años. Pero el Estado en impuestos recauda el 15%. Y con ese 15% tiene que pagar educación, tiene que pagar seguridad, tiene que pagar justicia, tiene que pagar un montón de otros servicios. Excluyo la salud, porque la salud se cobra por aparte con las cuotas de la seguridad social, ¿verdad? Pero entonces, pretender una renta básica universal mínima de 125,000 colones que no le alcanza a nadie para nada, requeriría de algo que es todavía más grande que el Estado costarricense. Entonces, ciertamente la situación fiscal limita la capacidad de respuesta del gobierno. Nosotros teníamos, antes de llegar al COVID, 11 años continuos generando déficits fiscales. En cada uno de esos 11 años el déficit fiscal fue mayor al 4%. Pero además, no recuerdo si 8 o 9 de esos 11 años, el déficit fiscal fue superior al 5%. El último año, el 2019, a pesar de la aprobación del plan fiscal, subió el IVA, o sea, se creó el IVA, se metieron todos los servicios que antes no pagaban IVA, se hicieron modificaciones al impuesto de renta, la recaudación creció muy significativamente por dos factores, por los nuevos impuestos, pero también por la amnistía que se decretó, que hizo que un montón de gente corriera a pagar pendientes que tenía anteriormente. Entonces, el gobierno con ingresos extraordinarios se dedicó a gastar la plata a lo loco, y entonces terminamos el año pasado con un déficit del 7%,
o sea, incluso más alto que en los años anteriores. Y eso es muestra de irresponsabilidad. Y entonces voy a lo segundo. En la parte de salud, el gobierno reaccionó rápidamente porque teníamos la suerte de tener a un ministro de salud que es experto en epidemiología, que había estudiado este tipo de fenómenos y que tenía clara cuál era la respuesta. En el campo económico, el gobierno nunca ha tenido claridad de cuál es el rumbo que tiene que tomar. Y entonces se aprobó la reforma fiscal. Era lógico, y esto cualquier economista se lo puede decir, cuando usted sube los impuestos, disminuye la actividad económica. Subir los impuestos tiene un efecto recesivo sobre la economía. Eso era de esperarse. Entonces lo lógico era que aprobada la reforma fiscal, inmediatamente el gobierno se pusiera a tomar las medidas necesarias para la reactivación económica, para la redinamización de la economía. No lo hicieron. Varias veces el presidente de la República anunció que iba a hacer anuncios sobre la reactivación económica, pero se quedaron en pura hablada. Entonces, insisto, no tienen esa claridad. No es falta de capacidad, es que no tienen la claridad de cuál es el rumbo que quieren tomar. Yo le decía a usted ayer en la mañana que a mí me parece que don Rodrigo Chávez es un economista muy competente, que si usted lo pone a diseñar un plan de desarrollo económico, un plan de crecimiento económico, está en condiciones de hacerlo porque lo ha hecho en los últimos 25 o 30 años que trabajó en el Banco Mundial ayudándole a países de muy diversa índole. Pero hay que darle una guía, hay que decirle, esta es la dirección que queremos. Él pareciera ser que no tiene la fortaleza política para imponer una visión como si la tiene el ministro de Salud. En el campo de la salud no hay nadie que le cuestione a don Daniel Salas las decisiones que ha tomado. En el campo económico sí, y esto es un fenómeno que uno observa en todas partes, ¿verdad? Si yo hablo de utilizar mascarillas protectoras de la cara, o si yo hablo de incrementar la cantidad de pruebas de coronavirus que se está haciendo en el país, inmediatamente todo el mundo me cuestiona, ¿usted qué sabe de eso? ¿Usted acaso es médico? ¿Usted acaso es epidemiólogo? Pero cualquiera puede hablar de economía. Y ojo, yo soy de los que creen en la libertad de expresión. Cualquiera puede hablar de economía, cualquiera puede hablar de salud también. Habrá opiniones más sólidas que otras, pero la libertad de expresión hay que garantizarla. Pero en materia económica, cualquiera se atreve a hablar y a definir un rumbo. Y entonces estoy seguro que por más que el ministro de Hacienda tenga alguna idea, hay fuerzas dentro del gobierno diciendo, no, por ahí no es donde queremos ir. Entonces esa falta de claridad se refleja en que a estas alturas, 7 semanas después de que se detectó el primer caso de coronavirus en Costa Rica, no hay todavía una estrategia económica para enfrentar el problema. Hay una estrategia epidemiológica muy clara y muy bien llevada a cabo, pero no hay una estrategia económica. Seguimos viendo cada semana ocurrencias, algunas de los diputados, otras del propio gobierno, que se convocan, se llevan a la Asamblea Legislativa, pero no hay un hilo conductor que uno diga, estamos teniendo un rumbo, una ruta claramente definida. No lo hay. Don Eli, en las ayudas directas a la gente que ya después de en marzo perdió su trabajo, en sus actividades también de los trabajadores independientes, trabajadores informales, que al cerrarse el país, hoy usted puede ver en el suplemento del diario La Nación lo que opina la gente que necesita ir a la calle, el trabajo informal, a buscar cómo comer. La gente dice que, si bien es cierto, la Comisión de Emergencias y otras instituciones y los comités de emergencias de casi todos los distritos y cantones del país están colaborando, y hay un factor que es inmediable de este país, el sentido de unidad nacional. En todas las campañas el costarricense es dado a ayudar y lo está demostrando ahora. Pero me parece que
el pueblo no puede aguantar la situación si esto, como lo han prometido, poco a poco se va a ir abriendo la reactividad económica. Y en cuanto a lo que usted hablaba en los temas de salud, una pregunta que me hizo mi esposa, que fue enfermera, trabajó en un hospital, y me dice, bueno, ¿qué pasa ahora que se ha logrado que no se haga una así masiva la contaminación? ¿Y qué pasa con todo lo que se está gastando y comprando? Todo, si esto sigue así, yo sé que tienen temor de que si no se mantiene en la línea, podríamos pasarnos como en Singapur, que empezaron muy bien y después se volvieron a tener masivamente la contaminación. Sí. Pero bueno, esas son las preguntas. Me parece que el sector salud no esperaba la reacción del pueblo, como lo hablamos ayer, que podíamos darle una calificación de 95. Así es. No esperaban que las buenas medidas que iban a tomar el costarricense por su nivel educativo, por su escolaridad, iba a frenar esa contaminación masiva, que por dicha tenemos cerradas las fronteras, pese a que ayer se hizo un reportaje que por donde están sacando el oro, la policía, lo dijo don Gravy Moya, entran y salen, pero bueno. Sí. Pero en ese aspecto, muchos se preguntan si no se asustaron demasiado las autoridades de salud y creyendo que íbamos a tener masivamente y no esperaban la reacción, y eso incide en la parte económica porque el gasto que ha tenido que hacer la Caja Costarricense, como lo ha explicado don Román Macaya, que de él vamos a hablar más adelante, me parece que les dio mucho temor, o no esperaban que el costarricense iba a acatar en su gran mayoría las disposiciones buenas disposiciones que tomó el gobierno en este particular. Don Ali. Sí, a ver, si yo soy ministro de Salud, mi responsabilidad es sobre la vida de los costarricenses. Y entonces, si yo me tengo que equivocar, y cuando uno toma decisiones con información incompleta y con mucho desconocimiento, porque estamos ante una enfermedad nueva que la gente hace 4 meses no se conocía, no se sabe cómo se comporta, todavía hay enormes dudas acerca de las características de la enfermedad, ¿verdad? Entonces, si yo soy ministro de Salud y me tengo que equivocar, voy a escoger equivocarme del lado del exceso de cautela y evitar muertes. La otra opción hubiera sido actuar como actuaron las autoridades españolas, las autoridades estadounidenses, las autoridades brasileñas. Esto es una gripecita, nada más hay que cuidarse un poco, pero no hay mayor problema. Y estaríamos aquí con los hospitales colapsados y ¿cómo se llama? Y un montón de muertos. Y entonces las críticas al ministro de Salud y a la Caja serían escandalosas, ¿verdad? Entonces yo creo que ellos actuaron bien, tenían que tomar las precauciones que tenían que tomar. Ciertamente se ha comprado mucho equipo, pero también reconozcamos, don Jaime, que Costa Rica había descuidado mucho su infraestructura hospitalaria, que la cantidad de unidades de cuidados intensivos que hay en el país es realmente pequeña. Y entonces, si el país no toma medidas drásticas para detener el contagio del coronavirus, se nos colapsan muy rápidamente, ¿verdad? Ellos hablan de que hay 140 unidades de cuidados intensivos en el país, de las cuales el 80% pasan ocupadas permanentemente por personas con otras patologías, pacientes de cáncer, pacientes cardíacos, personas accidentadas, baleadas, etcétera. Y entonces nos deja el 20% disponible, y ese 20% son 28 camas, ¿verdad? Entonces había que ser excesivamente cauteloso. Entonces las inversiones que se han hecho yo creo que se van a poder aprovechar, dichosamente no en la pandemia, pero sí para incrementar las capacidades de los hospitales de la Caja. Tal vez podamos
convertir algún hospital regional en hospital nacional, dotándolo de la infraestructura necesaria o ese tipo de cosas, ¿verdad? De manera que yo no critico las decisiones que ha tomado el Ministerio de Salud en esa dirección. Sí critico al gobierno, y lo insisto mucho, que así como la respuesta en materia de salud ha sido muy clara y en una dirección bien definida, en materia económica no, seguimos sin ver eso. Y entonces, más bien, ¿qué le puedo decir yo? Las autoridades económicas tenían una ventaja que no tenían las autoridades de salud. Las autoridades de salud tenían que reaccionar inmediatamente. Las autoridades económicas tenían varias semanas donde la economía iba a estar cerrada porque era una necesidad para enfrentar la pandemia, y tenían esas semanas para pensar y diseñar una estrategia. Y esa estrategia sigue brillando por su ausencia. También veo a un gobierno absolutamente incapaz o indeseoso, o sea, no desea escuchar otras voces. El presidente ha insistido en sus conferencias de prensa, señalen a los que nos quieren dividir. ¿Y quiénes son los que según él quieren dividir? Son las personas que están haciendo propuestas diferentes de las que están emanando del gobierno, ¿verdad? Eso no es querer dividir, eso es querer proponer para buscar lo mejor para el país, ¿verdad? Entonces, el presidente debió, hace 4 semanas, no hoy, hace 4 semanas, debió agarrar y decir: señores, partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, nómbrenme cada uno a un representante o a un economista o a un sociólogo, lo que sea. Vamos a crear una comisión para discutir qué camino vamos a tomar de aquí en adelante después de la pandemia, cómo vamos a salir adelante con eso. No lo han hecho, no lo han hecho. Y lo que yo le decía a usted ayer en el programa de la mañana sigue siendo válido. El ministro de Hacienda, no importa qué tan capaz sea, está agobiado con el día a día. Pero hay veces don Eli, a veces se dispara de una manera, ha metido los escarpines, los piecitos en 2 o 3 salidas, ¿verdad? No, en 2 o 3 o 4 o 5. Otra cosa que yo le dije en el programa de ayer en la mañana es: a mí no me gusta la labor que él ha hecho. A mí me ha sorprendido negativamente, y yo creo que ahí se evidencia su falta de experiencia política. Él es, como economista técnico, tiene unas calificaciones innegables, intachables, pero él ha trabajado toda la vida, desde hace casi 30 años, en el Banco Mundial, y entonces no tiene ese roce político, esa cintura que se necesita para estar en un puesto de esos. Y entonces, si algo aprende en la política es que hay que ser muy cuidadoso con la boca, ¿verdad? Uno tiene que saber bien qué es lo que va a comunicar y cómo tiene que comunicarlo, y conectar la lengua con el cerebro y no decir la primer yeguada que se le ocurre a uno, porque a todos se nos ocurren yeguadas, todos pensamos yeguadas todo el día, ¿verdad? La diferencia entre unos y otros está en quienes tienen la moderación suficiente para no abrir la boca cuando lo que va a salir es un relincho, y quienes no tienen ese control, ¿verdad? Pero insisto, no me ha gustado la labor del ministro de Hacienda, pero como economista técnico, no como político, como economista técnico, sus cualificaciones son incuestionables. Y por eso le digo yo, si el presidente tuviera claridad de para dónde quiere llevar las cosas, le diría al ministro: vea, señor, vamos en esta dirección, ahora sí diséñeme una estrategia para esa dirección. Pero yo creo que dentro del mismo gobierno hay un estira y encoge. Yo le garantizo que entre la ministra de Economía y la de Planificación no ven las cosas exactamente igual. Entre la de Economía y el de Hacienda tampoco ven las cosas exactamente igual. Y no hay un liderazgo fuerte en el equipo económico que diga: este es el rumbo, ¿verdad? Es una desventaja que tiene el gobierno, ¿verdad? Y eso se da en el plano económico porque primero, en los inicios de la administración, el equipo económico fue del partido Unidad Social Cristiana, Rodolfo Pizza. Ellos impusieron el equipo económico y todo. Así es. Y donde hay diferentes ideologías de ese equipo económico. Y si hay en el gobierno también gente que tiene otra filosofía política de
del partido que está en el gobierno también se presta para estas diferencias de criterio de por dónde, qué cosas se deben hacer ahora en una emergencia nacional que, como lo comentaba, algunos me han señalado, se ve la falta de experiencia política. Y yo quiero consultarle, ayer hablamos un poquito, lo hicimos en privado también. Aparte de la situación del desempleo, porque usted sabe que muchas personas, aún teniendo un salario, lo tienen comprometido. Si usted sabe que tiene un salario de tanto, usted sabe que lo tiene esto, para pagar el carro, para pagar el apartamento, para pagar la casa. Cuando usted se queda sin el trabajo, lo principal es operación frijoles. ¿Qué va a pasar para comer primero? Bueno, el Estado en las clases muy necesitadas y con la gestión de los costarricenses está ayudando, pero será imposible resolver esos problemas por el nivel de pobreza que hay en el país, que subió a 22%. Pero inmediatamente, no solo el objetivo, como lo decía un experto financiero en Telenoticias hoy, que la parte primero es la parte del comestible, vienen las otras medidas que se esperan para aquellos que tienen comprometido su salario en sus pagos. Bueno, yo le puse privadamente le puse un ejemplo, lo conversamos muy a la ligera, pero me parece que ha sido muy tenue. Por ejemplo, alguien ayer me llamó en el problema, después del programa, para decirme, vea, este problema, los bancos y las entidades financieras no fueron claros en salir al público en general a decir, estas y estas y estas y estas y estas son las medidas. No, si usted tiene problemas, le decían que no puede pagar su crédito o esto por esto, llame al banco. Y llaman al banco y le salen con otra cosa de lo que creen. Le dicen, no, sí, usted no puede pagar esas cuotas, pero al cuarto mes tiene que pagar las cuotas otras vencidas, más los intereses y todo. A mí me parece que el Estado no ha sido muy fuerte como mano dura, que todos somos dueños de los bancos privados, públicos, que siguen pensando en lo que siempre dicen a final de año. Ay, tuvimos una ganancia de 56 mil millones de colones, el otro tuvo tanto y tanto. Hey, si los bancos, cuando nacionalizó la banca, don Pepe, no fue para que la banca pusiera al servicio de todos, no para generar ganancias. Yo sé que tienen que usted es economista, tener un nivel económico que les permita no generar esas bestiales ganancias que se regocijan, sino lo normal, y poder cumplir la meta de don Pepe Figueres de nacionalizar los bancos. En eso no fueron claros ni las entidades financieras privadas ni las públicas en los bancos. Me parece que el gobierno debió haber llamado a los bancos del Estado y haberlos apretado un poquito, ¿verdad? Y a ver cómo ayudaba más. No sé el criterio suyo, don Eli. Estoy totalmente de acuerdo. Yo le confieso que yo no soy tan amigo de la idea de tener empresas estatales, porque una empresa se desempeña en un mercado donde existen presiones y entonces buscan generar utilidades, etcétera, y al final de cuentas lo que está en manos del Estado debería ser no para generar utilidades, sino para generar beneficios sociales. Y para los beneficios sociales usted no crea empresas, usted crea ministerios, ¿verdad? Habiendo dicho eso, y dado que mi posición en eso es minoritaria en este país, en Costa Rica la gente mayoritariamente cree en las empresas estatales, yo no entiendo por qué tenemos empresas estatales y el gobierno no les exige comportarse de ciertas maneras. Le voy a poner un ejemplo muy claro. Tenemos muchos meses discutiendo el tema de la usura, que si las tasas de interés son muy altas o no son muy altas. ¿Por qué el Consejo de Gobierno
que funciona legalmente hablando como junta de accionistas de los bancos del Estado, pues si usted se lee la ley, la junta de accionistas del Banco de Costa Rica es el Consejo de Gobierno. Entonces, ¿por qué el Consejo de Gobierno, actuando como junta de accionistas, no le exige a su gerente general que tome medidas y decisiones para fomentar una bajada de intereses en el mercado? Los intereses en Costa Rica son altos por la ineficiencia implícita de los bancos estatales. Es una de las razones, no es la única, pero es una de las que impide que las tasas de interés bajen más. Si vemos en el lado de los créditos normales, ahí tiene usted una buena razón. No hay una competencia dinámica, hay una competencia bastante restringida por la presencia de los elefantes blancos, que son el Nacional de Costa Rica y el Banco Popular, que aunque no es directamente del Estado, funciona como un banco público. Pero si nos vamos al campo de las tarjetas de crédito, donde las tasas de interés son astronómicas, bueno, en tarjetas de crédito en Costa Rica prácticamente podríamos decir que hay casi que un monopolio, que lo tiene Backcredomatic. Backcredomatic debe controlar 2/3 partes o más de las tarjetas de crédito de este país. Y entonces por tener ese poder monopólico, tiene la suficiente fortaleza para definir las tasas de interés que se le pegan la gana. Bueno, ¿por qué el Consejo de Gobierno no llama a sus bancos y les dice, señores, métanse en el negocio de las tarjetas de crédito, eso sí, con las tasas de interés a la mitad que el BAC San José, o a las 2/3 partes? Yo no puedo decir cuál es el nivel ideal, pero si el BAC San José le cobra a la gente el Backcredomatic le cobra a la gente 50 o 60% en la tarjeta de crédito, que el gobierno, el Consejo de Gobierno, le diga a sus bancos, métase en el negocio de las tarjetas de crédito y ponga tasas de interés máximas del 40% en vez del 60% o del 35%. ¿Para qué tener los bancos estatales si no los usamos para efectuar política, en este caso política para fomentar una mayor competencia en el mercado? ¿Por qué los bancos estatales le dejaron ese mercado casi cautivo a Credomatic? Insisto, yo no soy fan de los bancos del Estado, pero si existen y son un hecho, entonces deberíamos de usarlos no para preservar y perpetuar tasas de interés elevadísimas, sino para lo contrario, para que los bancos estatales forcen la bajada de las tasas de interés. Pero no lo hacen. ¿Sabe por qué, don Jaime? Que es uno de los motivos por los cuales yo no soy amigo del concepto de tener empresas estatales. Las empresas estatales no son de los costarricenses, son de los empleados de las empresas estatales, son de los sindicatos de las empresas estatales. Y por eso ve usted que se autorrecetan salarios elevadísimos con pluses generosísimos, y entonces necesitan generar utilidades muy grandes. ¿Por qué? Porque se las tienen que repartir entre ellos, y el beneficio al final no es para la población en general mediante el otorgamiento de créditos en condiciones más competitivas, ni tampoco es para la población en general por el pago de impuestos que el gobierno pueda usar para otras cosas, sino que el beneficio se privatiza a favor de esos sindicatos. Y es una de muchas razones por las cuales yo no creo que ese sea el mejor modelo de Estado que pueda tener el país. Cada vez que el rector CONECIFE es ahora mi amigo y exalumno del Colegio Seminario, Alberto Dent, pero el otro señor que salió que no era momento para aprobar el proyecto Sura, siempre ha defendido los intereses de las tarjetas, etcétera, etcétera. Yo lo que tengo la impresión, y se lo dije a usted y lo repito, me parece que el gobierno no ha sido fuerte con sus entidades financieras, que son, como lo dice usted, el Consejo de Gobierno es el grupo de accionistas, y más parece un maquillaje que quisieron dar a la ciudadanía de que sí, que iban a ayudar y que estaban abiertos y que no sé qué y que no sé cuánto, y al final ha terminado como un saludo a la bandera muy simbólico. Yo no he visto a una conferencia de prensa de Douglas Soto, el gerente del Banco de Costa Rica, decir, bueno, no, en el banco vamos a ayudarle al país, al gobierno. No, siempre están pensando
en pérdidas y ganancias, en la tasa de interés, etcétera, etcétera. Pero ayer hablábamos que están haciendo los bancos estatales con la cantidad de millones que tienen inactivas que no han podido colocar desde el 18, 19 y en lo que va del 20 ahora. Ayer hablamos de la banca del desarrollo, pero lo que tienen los bancos, y habrá usted el manejo de ese, razón le da lo que ha pasado en el Banco Nacional con su asociación solidarista, o no sé qué que tienen, que eso se ha calmado, pero tiene cola todo lo que ha pasado ahí. Esa asociación solidarista que la convirtieron en un banco dentro del banco, ¿verdad? Y para pasarle a la asociación solidarista cuentas que olían feo para que entonces maquillar los estados financieros del propio Banco Nacional, ¿verdad? Así es. Y el Estado, ¿qué va a hacer o los bancos con la cantidad de dinero que tienen ociosos? No lo hemos escuchado a los bancos del Estado decir, bueno, vamos a abrir una línea de crédito de 2, 3 millones para los costarricenses con requisitos mínimos de garantía para que puedan sobrevivir 2 o 3 meses. Chitón, no han dicho nada, absolutamente nada. No, en alguna medida también, don Jaime, porque los bancos están amarrados por las regulaciones del Banco Central, de la Superintendencia General de Entidades Financieras y CONACYF, ¿verdad? ¿Por qué razón la banca para el desarrollo nunca ha funcionado en el país? Porque se pretendía que la banca para el desarrollo diera préstamos en condiciones favorables a pymes, a agricultores, etcétera, pero las condiciones de los créditos seguían siendo las mismas de todos los créditos. Tiene que tener una garantía real, qué sé yo. Pues al final de cuentas, si usted le está prestando a una pyme de 2 o 3 empleados, probablemente no tienen propiedades, lo que hablábamos ayer, no tienen propiedades para hipotecar, no tienen garantías reales que darle al banco, ¿verdad? Y entonces sería mucho más útil que la banca para el desarrollo se dedicara a ofrecer avales y garantías para que las personas se endeuden en los bancos normales, en vez de estar pretendiendo que ese dinero que está ahí reservado y no se usa, se va a usar algún día mientras esas condiciones, o sea, mientras se siga exigiendo la garantía real para absolutamente todos los créditos, ¿verdad? Entonces, un banco, aunque tuviera la voluntad, y ojo, yo no sé si la tienen o no, pero aunque tuviera la voluntad de ofrecer créditos con requisitos mínimos, no puede. Los requisitos mínimos se los establecen los reguladores. Los reguladores son la SUGEF y el CONACYF, ¿verdad? Que básicamente dependen del Banco Central. De manera que no están en absoluta libertad de hacerlo. Parte de que tienen la cartera de crédito estática se debe que después del problema del cemento en el Banco Nacional y el Popular y el otro, están en un pánico y ponen demasiado, tienen temor de esta situación y por eso los requisitos, la tramitología y todo. Por eso es que hace poco un amigo mío me dijo, no, yo si necesito un crédito me voy a una cooperativa, le resuelven uno con garantías de uno, le resuelven. Que las cooperativas se han convertido en bancos, las mutuales y todo. Por eso yo me disgusté mucho con los amigos míos en el PLN que no quisieron que las cooperativas pagaran impuestos igual como lo pagan los bancos estatales. Me pareció que eso es una prebenda. Me parece que el PLN estaba pensando más electoralmente y todo al desechar eso de que verdaderamente si ganan por colocar, hacen las mismas funciones que un banco de los de Estado, pues deben cubrir los mismos impuestos que le quitan a los bancos. ¿Qué piensa de eso usted? Totalmente de acuerdo, una vez más. Lo que pasa es que en Costa Rica tenemos un sistema político-económico basado precisamente en crear esas diferencias. ¿Por qué? Porque cada partido político que ha estado en el poder identifica sus clientelas. ¿Quiénes son las clientelas? Las clientelas son quienes les ayudan en campaña política para poder llegar al poder. Y entonces usted tiene, por ejemplo,
lo que está pasando con el arroz hoy en día. Costa Rica produce aproximadamente el 40% del arroz que consume, el otro 60% se importa. Para importar arroz hay un arancel que en este momento es del 35%. Entonces, ese arancel que hace que la importación sea más cara, lo cual le resta competitividad, lo cual encarece el producto y entonces los consumidores son los que terminan pagando un arroz más caro. Pero cuando se declara desabastecimiento, y todos los años hay desabastecimiento, porque los productores nacionales solo están en capacidad de producir alrededor del 40% de todo lo que nos comemos, cuando se declara desabastecimiento, los industriales del arroz, los que agarran el arroz en granza y lo pulen para venderlo como arroz ya para consumo, los industriales del arroz tienen derecho a importar arroz sin pagar el arancel, pero se lo siguen vendiendo al público al mismo precio, y entonces ellos embolsan la diferencia. Ahora, el viernes, si no me equivoco, fue el jueves o el viernes, el gobierno declaró el desabastecimiento y autorizó, y en vez de permitirles importar el arroz con arancel cero, les permiten importarlo con un arancel del 6,5%, con lo cual esperan recaudar un poquito de plata para combatir el coronavirus. Pero la diferencia en el precio se la embolsan los industriales del arroz. Y eso es una clientela que originalmente había identificado el PLN fue el que les dio estos beneficios, y el PAC se apoderó de esa clientela. Las cooperativas también eran parte de esa clientela. Y así por el estilo, nosotros podemos seguir yendo. Las cooperativas, por eso la Dos Pinos produce productos lácteos en Costa Rica y los vende en Guatemala y en Panamá más baratos de lo que los vende aquí en Costa Rica misma, ¿verdad? Y así tenemos montones de mercados protegidos, el mercado del pollo, por ejemplo, que anteriormente era un gran financista, el que dominaba ese mercado era un gran financista de Liberación Nacional. Esa empresa se vendió, ahora es una transnacional cuyas ventas anuales son 2 o 3 veces todo lo que produce Costa Rica, y sin embargo le tenemos un mercado protegido para que sea prácticamente monopólico, ¿verdad? Y así por el estilo, por todas partes. Entonces, don Eli, vea, por ejemplo, entidades que usted lo debe saber como economista, de ese tipo de asociaciones solidaristas o como le llamen, la Caja del Ande, usted sabe el capital que tiene, ¿verdad? De miles de millones. Pasemos a otro, que no han abierto la boca, o yo no sé si el Estado lo sabe. La Junta de Pensiones del Magisterio Nacional, UPEMA, después de 1993, que entró el régimen de RRCR, no recuerdo bien, recibe, ahora sí el Estado le ha venido pagando la parte que le corresponde de los pensionados. Tiene miles de millones de colones ociosos. Hicieron una ley, pero no les permitieron participar en lo que querían en obra pública. No puede el Estado también decirle, bueno, en esta situación, yo sé que es de las pensiones de los que se van a pensionar y entraron a ese régimen de 1993 para acá, pero ellos tienen mucho dinero que no lo tienen colocado y lo tienen en bonos, porque la ley no les permite eso. Pero que plata hay, aparte, fuera del gobierno la hay, don Eli. Sí, pero no vamos a empezar a confiscarle la plata a la gente, ¿verdad? O sea, esa plata es, ojo, yo tengo problemas con las pensiones del magisterio, porque no son financieramente sostenibles. Para poder hacerlas sostenibles, el Estado tiene que hacerles un aporte mucho mayor de lo que nos hace a las personas que estamos en el IBM, por ejemplo, ¿verdad? Lo mismo con el Poder Judicial, con las pensiones del Poder Judicial. Pero al final de cuentas es plata de las pensiones. No vamos a ir a quitarle hoy a la gente la plata de sus pensiones, porque entonces lo que estamos haciendo es trasladando un problema de hoy hacia el futuro, porque en el futuro esas personas cuando se pensionen, ¿de qué van a vivir, verdad? Ahora, vea qué interesante lo que usted me dice. Tienen un montón de plata y la tienen en bonos y no les permiten, por ejemplo, invertir en obra pública. ¿Usted sabe por qué, don Jaime? Porque el gobierno las utiliza como caja chica. El IBM, Jupema y
y todos estos, incluso los mismos, los fondos de pensiones complementarias, ¿verdad? Son caja chica del Estado, por eso les ponen tantas restricciones de en qué pueden invertir. Al final de cuentas, en lo que pueden invertir es en títulos del gobierno. Y si usted se fija en las carteras de inversión de la mayoría de estos fondos, están invertidos 2/3 partes, 75% en títulos del gobierno. Es la forma que ha tenido el gobierno de Costa Rica de gastar todos los años 5 o 6 puntos porcentuales del PIB más de lo que recauda. Así es como se financia. Cuando el gobierno dice voy a emitir bonos de la deuda interna, ¿usted quién cree que se los compra? Los compran el IBM, los compra el ICE, los compra el INS, los compran los bancos estatales y las operadoras de pensiones, el IBM, etcétera. Ahí es donde está colocada esa deuda. Hay un poquitillo de esa deuda, por supuesto, un poquitillo no, un buen poco de plata colocada en el sector privado. Hay gente que invierte y compra títulos del gobierno, pero el grueso, la enorme mayoría, está en manos de los fondos de pensiones y de las empresas estatales. Esa es la caja chica del Estado costarricense. Eso es lo que le permite a gobierno tras gobierno, tras gobierno, tras gobierno, actuar tan irresponsablemente con las finanzas públicas del país, porque ahí está esa plata. Nos quedan 2 pequeños segmentos. En el primero, quiero que usted nos dé su opinión. Si usted tuviera que hacer un programa, algunas ideas para la parte económica, no la reactivación económica que nunca llegó, como dicen ustedes, los proyectos, pero en este momento de esta situación mundial, hemos visto, por ejemplo, que en Estados Unidos dan que ya van como 27 o 28 millones que han acudido desempleados al IRS, ¿verdad? Y les están enviando el cheque, pero con una cartita del señor Donald Trump. Ojalá no cojan por ese lado algunas medidas aquí del gobierno, pero de eso vamos a hablar ahorita. Si usted tuviera que enfocar que usted lo está estudiando y que nos estamos ahogando, ¿qué 3 cosas fundamentales usted haría o recomendaría si lo llamaran a preguntarle usted qué piensa? Bueno, le diría que tenemos que trabajar en 3 áreas principales. La primera es una reforma estructural significativa del aparato productivo costarricense. Hay que eliminar todos los obstáculos a la competencia, hay que reducir los costos de contratación de la mano de obra, hay que reducir los costos de la energía, hay que tomar todas las medidas de promoción de competencia en el montón de mercados que tenemos monopolizados, la mayoría por ley, algunos son monopolios de hecho prácticamente tolerados por el Estado costarricense, ¿verdad? Pero ojo que en prácticamente toda la canasta básica, en las energías y en finanzas, que son segmentos muy importantes, prácticamente en todos esos mercados hay esquemas monopólicos u oligopólicos que impiden la competencia y que explican por qué el costo de la vida en Costa Rica es tan alto. Entonces, el primer gran campo donde hay que trabajar es en la reforma estructural de la economía costarricense. El segundo es la reforma del Estado, para que tengamos un aparato estatal eficiente y fuerte para que se cumplan todas esas reglas que hay que cambiar en el aparato productivo. No podemos seguir teniendo un aparato estatal que interviene en absolutamente todo, que obstaculiza absolutamente todo, que encarece absolutamente todo y que además por medio de sus políticas escoge ganadores y escoge perdedores y los entroniza en el sistema costarricense. Entonces, segundo campo es la reforma del Estado para simplificarlo, para reducir sus costos, para que los dineros que se ahorren se puedan dedicar, por ejemplo, a los programas sociales, para que les lleguen a las personas beneficiarias y no se vaya todo en salarios
de las personas que administran los programas sociales. Y el tercer gran campo en el que hay que trabajar es en la sostenibilidad de las finanzas públicas. Ya se hizo una reforma fiscal hace año y medio, poquito menos de año y medio, subió la recaudación, el gasto público sigue estando descontrolado, esa parte del gasto público hay que atacarla con la reforma del Estado, pero para lograr sostenibilidad de las finanzas públicas en este momento tenemos un problema muy serio, y es que nos hemos endeudado tanto porque, ¿qué quiere decir déficit fiscal, don Jaime? Quiere decir que el gobierno recauda 15 pero gasta 20. Y entonces esos 5 de diferencia tiene que obtener préstamos de algún lado para poder seguir haciéndolo. Lo que hablábamos en el segmento anterior. Le vende o obliga a los fondos de pensiones a comprarle bonos al Estado. Le vende al ICE, le vende al BCR, al Banco Nacional, al INSS, al Recope, a todo el mundo le vende bonos para financiar ese gasto deficitario. Y cuando no le alcanza, va al mercado internacional, emite eurobonos, ¿verdad? Y cuando no le alcanza, va a los organismos multilaterales y saca créditos con el BCIE, con el BID, con qué sé yo. Entonces estamos ahora tan endeudados que casi la mitad del presupuesto nacional todos los años se va en servicio de la deuda. Eso quiere decir que de cada 100 colones que gasta el Estado costarricense, más o menos 50 van para los servicios públicos que tiene que brindar el Estado y otros 50 van a pagar la deuda. Y entonces así no hay plata que alcance por ninguna parte, ¿verdad? Entonces, para la sostenibilidad de las finanzas públicas en este momento hay que hacer lo que hacen los deudores cuando se ven con el agua hasta el pescuezo, es ir a un banco y decir, necesito que me haga una refundición de deudas. Yo le debo al banco A la casa, al banco B un carro, al banco C la moto del carajillo, tengo tarjetas de crédito, tengo deudas con Goyo, con Casablanca, qué sé yo. Yo necesito que usted me haga una sola operación de crédito con una tasa de interés un poco más baja para que entonces yo empiece a liberar mis recursos. Bueno, lo mismo tiene que hacer Costa Rica. En los próximos 3 años, bueno, en lo que queda de este año más los siguientes 3 años, o sea, desde el 1 de abril de este año hasta el 31 de diciembre del 2023, Costa Rica tiene vencimientos de la deuda total, de la deuda pública, tanto interna como externa, vencimientos equivalentes al 30% del PIB. Eso quiere decir que cada año más o menos hay que pagar un 7,5% del PIB para pagar deuda, y eso excluyendo intereses. Estoy hablando de vencimientos de la deuda. Entonces, ahora con la situación del coronavirus se nos complica todo porque hay que aumentar el gasto público, pero cae la recaudación aún más, o sea que el déficit se nos va a disparar aún más. Entonces, para poder ordenar las finanzas públicas, no nos queda otra que acudir a algún organismo internacional a hacer una refundición de deudas, a decirle, y el único organismo que está en condiciones de hacer eso hoy en día por su capitalización es el Fondo Monetario Internacional. Y entonces tenemos que ir con el rabo entre las piernas al Fondo Monetario y decirle, señores, necesitamos un préstamo, yo no lo he cuantificado, yo no sé si son 5,000 millones de dólares, si son 3,000 o si son 8,000, pero es un crédito significativo. Pues necesitamos ir ahí y decir, necesitamos este crédito para poder cancelar las deudas que se nos vencen pronto, pero este crédito que usted me va a dar, señor Fondo Monetario Internacional, me lo tiene que dar con una tasa de interés blanda, con un periodo de gracia importante, por lo menos unos 3 años, para que entonces las finanzas públicas de Costa Rica tengan un respiro. Al no tener estos vencimientos en el plazo tan corto y al disminuir las tasas de interés y al alargar el periodo del endeudamiento, no tengo que dedicar tantos recursos a pagar intereses cada año. Entonces, tal vez de cada 100 colones que gasto como Estado, en vez de que 50 se vayan a pagar intereses o servicio de deuda, tal vez pueda gastar 75 en los servicios para atender a la gente y 25 en atender la deuda. Entonces, la única manera que hay en este momento de hacer sostenibles las finanzas públicas. Entonces, para mí esos son los 3 grandes campos en los que hay que trabajar. Por supuesto, ir al Fondo Monetario Internacional no es gratis.
el Fondo Monetario Internacional va a decir, bueno, señor, usted quiere plata, pero yo le voy a poner condiciones. ¿Y cuáles son las condiciones? Usualmente las condiciones del banco son, hágame una reforma en su país que me garantice a mí que yo puedo recuperar el crédito. Pero si nosotros ya empezamos con la reforma estructural del aparato productivo y la reforma del Estado, esas son las reformas que necesitamos para dinamizar la economía, para que mejore la recaudación, para generar los recursos suficientes para poder pagarle al Fondo Monetario ese crédito en el futuro. Don Eli, en la parte de reactivación de la economía, ¿cree usted que Costa Rica seguirá siendo atractivo para la inversión extranjera? A raíz de esta crisis, ¿se podía revisar algunos temas o algunos puntos que dificultan mucho la inversión extranjera y que cuando ha estado aquí ha migrado para otros países con menos o situaciones mejores? Costa Rica, a pesar de lo mal que la hemos manejado en los últimos años, ha seguido siendo un destino muy atractivo para la inversión extranjera por varios motivos. Tenemos un esquema fiscal que las favorece, ¿verdad? Tienen exoneraciones de impuesto de la renta y tienen un trato preferencial en aduanas, las cosas entran y salen más rápido, etcétera, ¿verdad? Eso es atractivo. La estabilidad política del país es algo que ellos, el inversionista extranjero, valora muchísimo. Y la calidad de la mano de obra costarricense es otra cosa que se valora muy bien por parte del inversionista extranjero. Entonces, cuando usted analiza las cifras de inversión extranjera en el país, han sido muy saludables. Incluso en el 2017, 2018, cuando teníamos la situación del déficit fiscal y de la reforma fiscal y todo lo demás, la inversión extranjera siguió llegando al país. 2017, 2018, 2019, en proporciones muy significativas. 2020 va a ser diferente, ¿verdad? Porque ahora en este año cualquier proyecto de inversión se detuvo, ¿verdad? Pero no es por culpa de Costa Rica, es por culpa de la pandemia. Entonces, el país sigue teniendo condiciones muy atractivas y más bien a raíz del coronavirus, Costa Rica tiene que aprovechar la oportunidad porque ahora hay muchas empresas que se habían llevado operaciones a Oriente porque es más barata la mano de obra, etcétera, más abundante la mano de obra, que es un problema que tenemos aquí en Costa Rica, que no se consigue suficiente mano de obra calificada. La que hay es muy buena, pero la que está desempleada no reúne las condiciones para emplearse con el inversionista extranjero. Pero muchas de esas empresas que trasladaron operaciones a Oriente ahora están repensando su situación y van a querer volver a trasladar operaciones más cerca de sus mercados meta. Y entonces las empresas que venden en Estados Unidos van a querer estar más cerca de Estados Unidos. Y Costa Rica tiene una oportunidad de atraer muchísima inversión que va a abandonar China, ¿verdad? Y China es tan enorme que no importa, con que sea un 1% de la inversión extranjera que abandone China, para nosotros eso es un océano profundísimo donde podemos ir a sacar provecho. Ahora, habiendo dicho eso, si nos dormimos en los laureles y nos seguimos creyendo la mamá de Tarzán y no hacemos las reformas, eventualmente dejamos de ser sexy, ¿verdad? Si no logramos reducir los costos de la energía, que es una limitante, si no logramos reducir los costos de la seguridad social que inciden en la contratación de la mano de obra, si seguimos manteniendo un código laboral de hace 75 años o 76 años, que no refleja las condiciones necesarias para trabajar hoy en las industrias informáticas, las que tienen que ver con tecnologías de información, robótica, automatización, etcétera. Si no reformamos estas cosas, vamos a perder con respecto a otros, a nuestra competencia. Pero Costa Rica tiene condiciones maravillosas para aprovechar ahora, después de la pandemia, y convencer a muchas de esas empresas que se vengan para Costa Rica. Bueno, me parece que la tramitología y una serie de cosas se podía revisar ahora. Por supuesto. La situación del costo de la luz y otros servicios que hacen que muchas veces la inversión extranjera se retire. Aquí hemos querido pues hacer una generalización de los problemas económicos,
Hemos mencionado algunas instituciones, pero no con el afán de criticarlas y todo, pero es una realidad de lo que está pasando y que va a depender mucho las decisiones que tomen. Me parece que usted siempre en su filosofía política y económica ha sido muy liberal en eso, y apoya mucho a la empresa privada, y me parece que en esto yo he dicho, la empresa privada genera 1 millón de puestos, y las empresas que arriesgan como entidades financieras que usted mencionaba y todo, dan mucho empleo y tienen gastos que muchas veces la gente ve, es que cobran tasas de interés muy altas, pero sus costos también son muy altos, y usted lo sabe perfectamente. Pero, pero bueno, ojalá que en los próximos días tengamos un panorama claro qué va a hacer el gobierno en el plano económico. Don Eli, se ha demostrado que tenemos un sistema de medicina social muy robusto, muy bueno, y que yo creo envidiable. Yo creo que ahorita van a visitar al país miembros para ver en este caso por qué hemos mantenido estas cifras y todo. Pero también sí preocupa a las noticias de las últimas horas, y que el presidente ejecutivo, don Román Macaya, ha explicado de que la caja, con esta cuestión del desempleo, de cuotas y un montón de cosas, va a perder, y fuera de los gastos que ha tenido que hacer. Por eso le han pedido al gobierno que por lo menos le abone algo de la deuda y todo. Porque si bien es cierto, dijo don Román, la caja no está quebrada, porque lo que tienen en este momento es para obras de infraestructura, para más hospitales y más CAIS, el centro de pequeños hospitalitos, como le llaman. Pero tiene razón usted, todo ese material se irá a usar si se logra continuar con los planes de infraestructura en todos los campos, no solo en el hospitalario, sino en otros. Eso no debe pararse, aunque algunos dicen que no, porque se gasta mucho, no estamos, pero eso da mucho trabajo. ¿Usted ve peligro la caja, la situación de lo que va a dejar de percibir de las cuotas obrero-patronales? Mire, yo veo en peligro a la caja no por una situación coyuntural de la crisis que estamos viviendo ahora, sino por una situación que ya se ha vuelto casi histórica en la caja, ¿verdad? Que es el, el crecimiento sin control de los costos de operación de la propia Caja Costarricense del Seguro Social. Vea usted que la caja se ha vuelto tan onerosa para Costa Rica que por un lado usted tiene al 46% de todas las personas que trabajan en el sector informal, porque no pueden darse el lujo de pagar caja. Y usted tiene que el principal deudor de la caja es el Estado costarricense y le debe 1.95 billones de colones. Esos son, redondeando, 2 millones de colones, ¿verdad? Para darle a la gente una idea de cuánto es esto, pensemos en el gordo navideño. Si usted se pega un cuatrillizo del gordo navideño, bueno, tiene que pegarse como 800 o 900 años seguidos el gordo navideño para entender el monto que le debe el Estado costarricense a la caja. ¿Ok? Entonces usted pega el premio mayor con el cuatrillizo. Entonces, ¿qué me dice eso a mí, don Jaime? A mí eso me dice que la caja se ha vuelto inmanejable, el costo de la caja se ha vuelto inmanejable. Tan inmanejable que ni siquiera el Estado costarricense puede hacerle frente a lo que le debería de pagar a la caja. Entonces, claro, ahora se le crea un problema serio a la caja porque
con el aumento del desempleo y con la disminución de la base mínima contributiva, va a disminuir la recaudación de la caja, en un momento en que el gasto de la caja más bien ha tenido que crecer para enfrentar la pandemia. Es un problema serio, es un problema que hay que ver cómo se resuelve, pero no puede pretender la caja que en medio de esta crisis el gobierno vaya a sacar 2 billones de colones para pagarle todo lo que le debe desde hace muchos años. El gobierno tiene que comprometerse en un plan de pago e ir resolviendo el problema paulatinamente, y probablemente le tomará 20 o 30 años resolverlo, ¿verdad? Pero no se puede pretender, me parece, lo dijo don Eduardo Ulibarri hoy muy claramente, es populismo primitivo pretender que hoy 2 billones de colones representan más o menos 5,5% del PIB, otro 5,5% del PIB, cuando ya el déficit es del 7% del PIB, cuando ahora el gasto público va a aumentar, está aumentando y la recaudación va a disminuir. O sea, no, la plata no crece en árboles, ¿verdad? El otro día decía alguien jocosamente, cuando Villalta sea presidente de Costa Rica vamos a agarrar toda la zona norte, todas las partes desforestadas y las vamos a sembrar de árboles de árboles de platica, ¿verdad? De árboles de billetes para pagar todas las ideas locas que creen tener, ¿verdad? Entonces, para mí el problema de la caja no es provocado por la crisis, lo agrava la crisis del coronavirus, pero la caja tiene un problema estructural desde hace mucho tiempo, que es que como tiene la autorización legal para subir las cuotas cuando se le pega la gana, no tiene que controlarse en el gasto, porque cada vez que dispara el gasto que hace, sube las cotizaciones obreras, o las cotizaciones patronales, o las cotizaciones estatales, o más a menudo las tres a la vez, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos, don Eli? Si en la administración Oduber se universalizó los servicios, don Guido Miranda era el presidente ejecutivo y todo, y la caja ha llegado a todo el país y los enfermos ahora no se les niega. En cuanto usted hablaba del empleo informal, hay una oportunidad para ese empleo informal, usar los servicios de la caja con una cuota pequeña como trabajador independiente, que algunos también ahora no la van a poder pagar, porque es bastante el número de gente que trabaja en la informalidad que tienen los servicios gracias a eso de la caja. Habría que revisar eso, pero los costarricenses, pese a lo de las filas y la otra cosa, la gente en esta crisis se ha dado cuenta lo valioso que es los servicios de la caja, que más bien hay que cuidarla y ayudarla y todo para que todos los costarricenses tengan acceso. Usted sabe, un tratamiento que algunos en Nueva York, el otro, tienen que pagar en esos hospitales porque no tienen un seguro, o si tienen un seguro privado, algunos pagan también alta suma, porque el Obamacare se lo trajo abajo el presidente Trump. Sí. Pero yo creo que debe haber un esfuerzo del gobierno, por lo menos apoyarlo en la crisis, pese a que fue una posición muy negativa que molestó a muchos políticos. Yo creo, don Jaime, que hubo muchas malas interpretaciones en el asunto, ¿verdad? Porque tengo entendido que lo que la Junta Directiva le pidió al gobierno es que le pagara la deuda entera, o por lo menos eso interpretó el gobierno que le estaban pidiendo, y entonces la reacción fue: no hay plata para eso. Sí, ciertamente el gobierno tiene que buscar la forma de apoyar a la caja en esta coyuntura. Ahora, queremos resolver esa deuda de 2 billones de colones. Pongamos en venta el INS, pongamos en venta el Banco Nacional o el Banco de Costa Rica, uno de los dos, y con ese dinero le pagamos a la caja la deuda, saldamos esa situación, resolvemos algunos de los problemas de poca competencia que hay en esos mercados que yo le mencionaba anteriormente, ¿verdad? Pero también la caja tiene que cambiar su mentalidad, su actitud. La caja ha asumido una actitud inquisidora en la que, si usted quiere llegar a formalizar su situación, en vez de decirle bienvenido, a partir de hoy le toca pagar tanto, le dicen: déjeme investigar qué ha hecho usted de su vida en los últimos 10 años, y si le encuentran cualquier actividad económica que no reportó, lo llenan de multas, lo llenan de intereses, lo llenan de castigos por querer formalizarse.
Yo le puedo contar una historia que me tocó vivir a mí personalmente. Yo hace unos años tenía una empresa pequeña, éramos 5 personas en la oficina, una oficina de, ¿qué serían? 40 metros, 40, 50 metros cuadrados. Y entonces teníamos una señora que venía a limpiar 2 veces por semana. Ella venía, hacía una limpieza profunda, qué sé yo. Los días que ella no venía, alguno de la oficina ahí medio barría y lo que fuera. Resulta que un día me cae un inspector de la caja y viene con la planilla y toda la carambada y entonces me dice, ¿y quién es don Fabio? Don Fabio es mi socio, pero en este momento no está, pero ese es el escritorio de él. ¿Y quién es este? Mire, ahí está sentado. ¿Y quién es el otro? Mire, allá está sentado. ¿Y quién es Guillermo? Guillermo es el encargado de la bodega está en otro lugar. Me dice, ok, perfecto. Me dice, me falta una persona. Y le digo, no le falta ninguna persona. Usted tiene 5 ahí y ya yo le expliqué, los que estamos aquí más los que no están en la oficina, son 5. Me dice, ¿y esa señora? Que era la señora de la limpieza. Y le digo, yo no, ella no es empleada mía, ella viene 2 veces por semana, 2 horas, limpia y se va. Y entonces agarra y la llama y la empieza a interrogar ahí delante mío. Y le dice, dígame una cosa, ¿usted cuánto trabaja aquí? Entonces le dice ella, mire, yo vengo aquí lunes y jueves, 1:30, 2 horas. Muy bien. ¿Y usted trae sus implementos, escoba, palo de piso? No, don Eliezer lo tiene aquí. ¿Y usted trae el detergente y el desinfectante? No, eso lo tiene don Eliezer aquí. Y se voltea y me dice, ella no es contratista, ella es empleada suya. Usted le da todos los implementos de trabajo. Y me quería obligar a meterla en planilla, con salario mínimo de tiempo completo. Una persona que me trabajaba 4 horas a la semana. Una señora que además, en el vecindario donde yo estaba, atendía a 15 o 20 oficinas con el mismo plan, ¿verdad? Y entonces ella misma le dice al inspector de la caja, le dice, mire, pero eso quiere decir que yo tengo 15 o 20 patronos y cada uno de ellos me tiene que inscribir con el salario mínimo, como que si yo tuviera 15 salarios mínimos. Y le dice, sí, eso, o que se pongan ellos de acuerdo entre ellos y hagan una sociedad para contratar. Don Jaime, no es tan fácil ser independiente en este país y querer cumplirle a la caja. La caja, en vez de invitar a la gente para que ingrese y cotice y pueda incrementar la recaudación, la caja castiga a las personas que se quieren formalizar. Bueno, y que tienen la oportunidad, porque uno lo ve en esta zona de Guanacaste, que gracias a esa facilidad que le da de inscribirse y las cuotas no son grandes porque sus salarios son ni el mínimo algunos aquí, entonces con eso, y les dan un servicio que no lo podrían pagar en una clínica privada. Yo voy a hacer la pregunta, ¿usted ha sentido que el Banco Mundial ha reaccionado y el Fondo Monetario Internacional va muy lento en pensar a qué países les puede ayudar con un aporte económico como lo hace el Banco Centroamericano, no reembolsable o con unas cuotas bajas? ¿Qué información tiene usted? ¿Cómo están actuando esos organismos bestiales económicos? No, a ver, el Fondo Monetario prácticamente recién iniciada o declarada la pandemia, anunció no la creación, pero que ponía a disposición de los países lo que se llama líneas de financiamiento rápido, que son líneas de crédito relativamente pequeñas, pero que, digamos, para Costa Rica hay una posibilidad de $500 millones. Son créditos, no son donaciones. El Fondo Monetario no dona plata, ¿verdad? Pero prácticamente inmediatamente dijeron, ahí está eso. Y son créditos en condiciones más o menos blandas, mejores que las de mercado definitivamente, ¿verdad? Lo otro es que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial tienen a los países catalogados dependiendo de su nivel de ingresos. Costa Rica es lo que se conoce como un país de renta media. No somos un país rico, pero tampoco somos Zimbabue, ¿verdad? No somos Nicaragua y no somos Haití. Y entonces, las condiciones más blandas o los préstamos no reembolsables
se reservan exclusivamente para los países más pobres, no para los de renta media. Eso fue el Fondo Monetario Internacional. El Banco Mundial anunció también rápidamente una capitalización que le permitió incrementar su oferta de crédito a los países. Entonces, yo creo que los organismos han reaccionado suficientemente rápido. Otra cosa es que un país como Costa Rica sigue arrastrando los pies en el barrial y no quiere ir a ponerse en orden. Entonces ya fueron y le pidieron al Fondo Monetario el préstamo de este mecanismo rápido de financiamiento, pero no han querido ir a plantearle al Fondo Monetario lo otro que yo le decía a usted, un crédito grande para hacer una refundición de todas las deudas que tiene el país. Que tendrán que hacerlo. ¿Cree que en esos momentos lo que culminó esta administración, don Carlos Alvarado, su administración de la entrada de Costa Rica, trabajada por otras administraciones, la OCDE, le va a traer beneficios al país? Mire, yo ya perdí la fe de que eso suceda. El beneficio principal de pertenecer a la OCDE es que se supone que el país tiene que adoptar mejores prácticas de gobernanza. Y los proyectos... Ya la pasó, ya le probaron, porque... O sea, que vinieron y le hicieron el examen y todo, y parece que pasó en los dos últimos puntos. Así es, o sea, ya Costa Rica aprobó todos los exámenes, ¿verdad? Ya aprobamos todas las materias para el bachillerato. Pero resulta que cuando la OCDE viene y hace un análisis de la situación de Costa Rica, hace recomendaciones, si mal no recuerdo, en 22 campos diferentes, eran los famosos 22 comités que había que aprobar. Entonces, la OCDE hace recomendaciones en los 22 campos. Dentro de esos 22 campos, Costa Rica escoge cuáles recomendaciones de la OCDE le hace caso y cuáles nos hicimos los majes olímpicamente. Y entonces, aquí en Costa Rica, adoptamos todo aquello que implica más regulaciones, más requisitos, más complicaciones, más requisitos de información, registros de accionistas, registro de transparencia, todo lo que era complicarle la vida a los ciudadanos, eso se aprobó. Pero ahí donde la OCDE señaló debilidades del Estado, donde la OCDE señaló, y lo señaló muy insistentemente, la poca competencia que hay en mercados muy importantes en Costa Rica, con respecto a eso no se hizo prácticamente nada. Se aprobó una ley que modificaba a la Comisión de Promoción de la Competencia, pero básicamente excluyeron de la acción de la Comisión de Promoción de la Competencia todos los mercados que están monopolizados por ley. O sea, no puede hacer prácticamente nada esa comisión. Entonces, los beneficios que pudo haber traído ingresar a la OCDE, Costa Rica los dejó ir y la OCDE se hizo la rusa y nos permitió ingresar. Y las cosas de la OCDE que implican más costos mayores de producción, esas todas las aprobamos corriendo. Bueno, esperamos que eso sea parte de este resurgimiento económico, que sepamos aprovechar, y que hay que ver cómo quedan las otras potencias mundiales, ¿verdad? Que integran. Todo el mundo va a quedar golpeado. Todo el mundo va a haber golpeado en sus exportaciones. Finalmente, yo le tengo un gran respeto a don Carlos Alvarado, el presidente de la República. Comentábamos ayer que don Carlos señaló el viernes en la conferencia de prensa que le solicitaba a algunos, como usted lo señaló, que no metieran la política en este tema, que teníamos que estar unidos, y hablábamos de que tiene que escuchar a todos, no solo los que les dicen cosas bonitas en el oído, sino algunas recomendaciones, y como usted ha sido muy directo siempre en sus escritos y en sus columnas y en sus participaciones públicas sobre este tema, lo hace con el afán de colaborar y aportar ideas. Yo comentaba con algunos de los que participan con nosotros que yo veía que algunos se estaban candidateando y estaban aprovechando esta coyuntura para eso. Demasiada exposure, demasiado protagonismo,
etcétera, etcétera. Pero hoy sí me parece que ya la volaron con la cuestión de la llegada del avión. Don Román Macaya, que fue precandidato contra Luis Guillermo Solís y todo, pues hicieron un documental que se ve que no lo hizo Canal 7, sino la oficina de prensa y todo, que fue transmitido en la conferencia de prensa. Me parece que no se vale hacer política en estos momentos, política electoral para beneficiarse o tener réditos políticos, tanto la administración como don Román. El presidente, yo sé que van a reaccionar muchos diputados y todo a raíz de esto que se vio hoy y las poses de don Román y todo, a quien hay que felicitar porque ha hecho una excelente labor como presidente ejecutivo en esta crisis, ¿verdad? Ha tenido personalidad, ha manejado las cosas como debe ser y yo diría que tenemos un presidente ejecutivo de lujo, pero eso, para aprovecharse de eso, para candidatearse, no se vale. Qué dicho, don Jaime, que lo señala usted y que no fui yo el que inició este tema de conversación, porque sí, claro, yo lo noto, pero pareciera que en este país es prohibido decir esas cosas, ¿verdad? O sea, cualquier persona que no esté en el gobierno, que proponga algo diferente o que sea crítico, lo acusan de estar haciendo politiquería. Pero cuando empezó antitos de que llegara el primer caso de coronavirus, cuando ya se sabía que esta carambada era una pandemia mundial, la caja empezó con una serie de anuncios muy bien para enseñarle a la gente a lavarse las manos. O sea, es inconcebible que en pleno siglo XXI no nos supiéramos lavar las manos, pero la realidad es que no sabíamos lavarnos las manos. Pero en todos esos anuncios, don Jaime, salía Román Macaya. Y no se salía lavando las manos. Otros enseñaban cómo lavarse las manos y él al final salía todo bonito con su traje en el lobby de la Caja Costarricense de Seguro Social, echándose un discurso ahí. Perdón, pero desde ahí estaban aprovechando todas las oportunidades para hacerle campaña política al señor. Y me parece que, o sea, que además lo están haciendo con recursos públicos, ¿verdad? De manera que si el presidente le enoja tanto lo que él considera que es politiquería de otra gente... De la oposición. Claro, usted sabe cómo dice el dicho, es más fácil ver, ¿cómo se llama? Es más fácil ver el grano en el ojo ajeno que una viga en el ojo propio, ¿verdad? Bueno, sí, y esperamos que sigamos unidos, como pidió el presidente de la República, y colaborando con el gobierno, y ustedes, los pensadores en el plano económico, también puedan aportar. Vamos a ver esa comisión que nombró el gobierno. He leído también otras manifestaciones de otros economistas con puntos distintos, y eso depende de lo que hablábamos ayer, de la filosofía o doctrinas económicas que usted tiene. Usted, la doctrina en el partido que perteneció y todo era cero intervención estatal. No es cero intervención estatal. Yo eso sí quiero aclararlo. Nosotros no somos antiestado, nosotros somos antidespilfarro. Nosotros creemos que tiene que haber un Estado lo suficientemente fuerte, sano, ágil, para que los servicios que tiene que brindar, por ejemplo, el de la salud pública y el de la educación pública, sean buenos, sean de buena calidad y le garanticen a la ciudadanía poder acceder a todas las oportunidades que ofrece la economía costarricense. Una persona que no tiene buena salud y no tiene buena educación no puede aprovechar esas oportunidades. Entonces, no es cero intervención del Estado, es que el Estado se concentre en aquellas cosas que consideramos que son esenciales para la vida de todos los ciudadanos: educación, salud, seguridad, justicia, infraestructura, y que saque sus manos de otro montón de lugares y sobre todo de ese esquema del que hablábamos anteriormente, donde el Estado escoge ganadores y les da beneficios, exoneraciones fiscales, mercados protegidos, etcétera, y escoge perdedores, que son los que terminan pagando todos los impuestos y tienen que hacer todas las regulaciones, tienen que cumplir con todas, la tramitología, la burocracia, etcétera.
Yo sí he apoyado un Estado fuerte que sea regulador de ciertas áreas como la economía. Por último, le quería hacer una pregunta. ¿Por qué se sabe tan poco de la situación de la pandemia de Israel? Que los ha afectado. Casi hay muy pocas noticias. Bueno, yo tengo una hija estudiando allá y entonces yo sí estoy bastante enterado porque me interesa. A ver, han tenido, digamos, yo creo que la situación la han manejado relativamente bien, han tenido una tasa de contagio alta, creo que andan por 12 o 14 mil casos en una población de 9 millones de habitantes. Muy alto. Con una tasa de mortalidad relativamente baja. Digo, para la cantidad de contagiados, la cantidad de muertos es pequeña, ¿verdad? Israel fue el primer país que adoptó restricciones significativas fuera de China, ¿verdad? Cierre de fronteras, el requerimiento de cuarentenas obligatorias y todo eso. Vea, yo le puedo decir que mi hija, que está estudiando allá, tiene en este momento por lo menos 65 o 70 días confinada en la casa. Porque ella tuvo vacaciones, se fue a España y cuando regresó de España prácticamente la agarraron de la blusa y le dijeron, mamita, se va para su casa. Le hicieron firmar un documento legal donde se comprometía a quedarse por 14 días en la casa sin salir, so pena de multas y penas de cárcel, ¿verdad? El día que a ella se le terminó la cuarentena personal de ella, al día siguiente entró en vigencia una cuarentena nacional. Y apenas esta semana que terminó, empezaron ya a levantar un poquito las restricciones. Ella solo podía salir a 100 metros de su casa para ir al súper. Ahora ya puede salir a 500 metros de su casa, ¿verdad? Ya le quintuplicaron el rango, qué sé yo. Pero siguen habiendo restricciones digamos, de grandes aglomeraciones, etcétera. Así que en resumen, utilizaron una estrategia un poco diferente. Yo creo que ellos permitieron que hubiera un mayor nivel de contagio, tal vez en busca de un poco de inmunidad de rebaño, pero siempre muy controlado, ¿verdad? Entonces, los hospitales no colapsaron y la tasa de mortalidad es baja. Sí, relativamente. Bueno, el ejemplo que usted explica es para que quienes nos escuchan y nos están viendo se den cuenta que esto no ha terminado y que debemos seguir, como lo dijeron hoy el presidente de la República, el ministro de Salud y el mismo Román Macaya, que esto no ha terminado y vean las clases medidas que no solo los costarricenses nos hemos sacrificado, pues yo no diría un sacrificio, nos hemos cuidado y en otros países también han hecho lo mismo. Gracias, don Elí, por compartir esta noche. Yo sé que le hemos robado el tiempo. Bueno, ahora usted está también cuidándose también, ¿verdad? Así es, igual estaba en la casa y no tenía para dónde irme, así que no, muchísimas gracias por la invitación, don Jaime. Siempre es un placer conversar con usted y un honor acompañarlo en el programa. No, y estaremos conversando más a menudo a ver cómo van desarrollándose los temas económicos. Gracias, Ali. Don Luis, nos vamos creo, si hay un corte comercial, nos despedimos esta noche agradeciéndoles a todos los oyentes de Colombia en todo el país y por Colombia Digital. Buenas noches.